Buenas, bienvenido a un nuevo encuentro de Estado de SATS. Hoy hablaremos sobre las relaciones de Cuba con la Unión Europea. Como todos sabemos, estas relaciones han tenido altos y bajos y en los últimos tiempos ha habido bastante debate sobre el tema del acuerdo bilateral, la antigua posición común, si se mantiene o no se mantiene y bueno, qué rumbos tomarán las futuras relaciones entre Cuba y el bloque europeo. Para el programa contamos con la participación de Camilo Olivera, periodista independiente, Jorge Olivera, periodista independiente. Hay un antecedente para todo este estado de cosas en las relaciones con el bloque europeo y esto en la historia de Cuba comienza a hacerse más patente a partir de la aprobación de la nueva ley de inversiones para el extranjero, ley de inversión extranjera que es el decreto 50, que se aprueba en febrero del año 82. A partir de ahí ocurre todo un proceso que se hace mucho más firme en el año 88, cuando el bloque europeo y Cuba establecen un nexo mucho más estrecho. Ya se sabe, las autoridades cubanas veían venir el colapso del bloque europeo y de la propia URSS. Ya se sabía que el sostenimiento económico del bloque europeo era imposible en las circunstancias en que transcurría la historia de esos países y no daba para más. Se estaban preparando para lo que venía y lo hicieron de esa manera. En el año 88 coincide, se da una cosa muy interesante acá, y es que coincide el inicio de lo que fue la reestructuración interna de las Fuerzas Armadas en Cuba con este fenómeno denominado reincorporación o intento de incorporación a los mecanismos de la Comunidad Económica Europea de Cuba a nivel internacional. Bueno, ese periodo, como todos recordamos, fue un periodo que hubo bastante movimiento, ¿no? Evidentemente no se sabía cuál era la dirección que iba a tomar o hacia dónde poder encaminar la economía cubana para salvar aquella situación que estaba haciendo aguas, ¿no? Cuba establece relaciones con el bloque que la llamaba anteriormente, antes de la Unión Europea, se llamaba Comunidad Económica Europea. Ya establece relaciones en el año 88. Estas van progresando y se afianzan a partir precisamente, como Camilo, ustedes han apuntado, a partir de esta debacle del campo socialista. Se establecen una serie de relaciones con un bloque realmente que pertenece a una parte del mundo que es es un faro desde el punto de vista de la economía de mercado y el respeto a los derechos humanos, el pluralismo político, y etcétera. Y eso conllevaba una serie de complejizaba la política interna. O sea que esto, por eso es las pausas, los retrocesos, los discretos avances que han habido hasta el día de hoy, con esta relación bastante compleja entre la Unión Europea y Cuba. Habían reclamos de democratización del país, mayores aperturas económicas, por supuesto, liberalización de la economía, pluripartidismo, elecciones libres, y con todo eso, por supuesto, el régimen sentía que podía meterse en un callejón sin salida. Estaba extremadamente temeroso de que las cosas se le fueran de las manos, frente a una situación de crisis tremenda, y por primera vez después de muchos años el embargo norteamericano tenía un peso y que los obligó definitivamente a hacer transformaciones radicales, ¿no? La situación cubana pasa por una triangulación internacional entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ahí no se puede perder de vista el acuerdo transatlántico que existe entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y precisamente tú hablabas algo muy importante y que interviene en este aspecto en que estamos hablando, y es del reforzamiento del embargo, precisamente en el año 92 con la ley Graham-Torricelli y posteriormente en el 96 con la ley Helms-Burton. Y esto presiona una vez más, ¿no?, al gobierno cubano para que buscara otras alternativas en el mundo donde compensar esto a raíz de que no tiene ya los elementos mínimos económicos para mantener, digamos, en un estado de sobrevivencia la economía. La economía cubana cae en un default, digamos, en esos... yo creo que la etapa más crítica que ha sucedido en Cuba en la historia de la llamada, entre comillas, Revolución Cubana,
y logran de cierta manera compensar eso a través de estas relaciones que nunca han sido en términos económicos muy grandilocuentes, pero de todas formas, como una economía como la cubana, una economía deprimida, dependiente, cualquier introducción de capital yo creo que ha sido beneficioso. Sí, parecía en algún momento que las relaciones y sobre todo la inversión extranjera iba a tomar mayor impulso. Después del 94, todos conocemos que el maleconazo fue algo que presionó mucho al régimen a hacer nuevas aperturas como la despenalización del dólar que tú mencionabas, Camilo. Cuando en julio del 93 Fidel Castro anuncia que se va a liberar la circulación de la divisa internacional, entiéndase el USD, el dólar, eso detona mecanismos económicos de inflación. Hay una espiral inflacionaria descomunal ya, que venía caminando desde la época en que el dólar, ya año 90-91, estaba a 25 pesos cubanos por un dólar. Después esto continuó en aumento, llegó hasta los 50 o 60 pesos cubanos por un dólar en el mercado informal de la divisa USD. Carlos Solchaga llega a Cuba, enviado por Felipe González en ese periodo crítico, en ese periodo complejo de la crisis aquí, con un paquete de medidas bajo el brazo, con un paquete de recomendaciones que él intentó hacerle llegar a las autoridades cubanas bajo la base de recomendaciones. No olvidemos quién era Carlos Solchaga, era el ministro de Economía y Hacienda del gobierno de Felipe González, además era el presidente del Comité Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional desde el año 91, era una persona que tenía un conocimiento de los mecanismos económicos bien fundamentado y además estaba muy en contacto con el empresariado europeo, sabía lo que ellos querían encontrar en Cuba de alguna manera y venía a poner a las autoridades cubanas en sintonía con eso. Claro, el fenómeno de Cuba como finca dirigida por una persona siempre pesa mucho a la hora de este tipo de decisiones. Lamentablemente. Sí, yo creo que era evidente que en ese momento Fidel Castro lo que buscó fue ganar tiempo, ¿no? De hecho, después en posteriores discursos él menciona que escuchaba a los amigos, entrecomillados, y les ponía la risa de la Gioconda, ¿no? Entonces, evidentemente lo que andaba buscando es ganar tiempo, tratar de ver cómo lograba cambiar ese vendaval, esa tormenta que estaba viviéndose en Cuba. Y bueno, le resultó. Logró convencer a algunos inversionistas que iba a ocurrir un cambio cuando realmente no era lo que tenía. Lo que pasa a partir del 94, curiosamente, cuando en abril se implementa esta ley de protección de inversiones con España, primero se potencia lo relacionado con el tema del turismo, que era en aquel momento la punta de lanza de la economía cubana para una recuperación, o lo que ellos esperaban que fuera recuperación. Y ya después del maleconazo, después del verano caliente del 94, el gobierno de Cuba implementa un paquete de medidas curiosamente muy parecidas a las que se implementaron a principios de la década del 80. Hay una diferencia, por supuesto, de situación, de circunstancias, es distinto. No es lo mismo, por ejemplo, el mercado paralelo de la década del 80, que es una consecuencia de la inestabilidad política en países del bloque del este europeo, como el caso de Polonia, que aquí, como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino de por las tuyas en remojo. Fidel Castro observó ese detalle e intentó crear una burbuja de supuesto bienestar para un sector de la población sobre la base de crear mercados con precios preferenciales o precios relativamente más altos para productos que eran suntuarios, o no, en este caso, que crear mecanismos de negocio privado, o sea, legalizar el negocio privado a nivel de pequeñas inversiones, tiendas, cafeterías, restaurantes de pequeño formato. Pero ¿y qué va pasando con la Unión Europea en este periodo, no? Viene Solchaga, empiezan las conversaciones, parece que el régimen está dispuesto a hacer algunas transformaciones. Toda relación con un bloque de esta magnitud trae inevitablemente cambios políticos. Un aumento significativo, digamos exponencial, de las inversiones, que desafortunadamente no ha ocurrido, traería ideas de cierta manera, aunque no propiamente pudiera determinarse como algo que generaría un cambio automático, pero sí trae influencia, sobre todo en una sociedad como la cubana, que está totalmente desconectada de las corrientes internacionales, de todo este mundo global, y de cierta manera impactaría. El gobierno cubano está en una circunstancia
que no puede maniobrar como lo hizo Fidel Castro en épocas pasadas. O sea, está obligado a una serie de cambios, incluso en contra de su voluntad, que no llegan a ser todavía preocupantes para mantener el poder, pero que sí, a mediano y largo plazo, yo estoy casi seguro que van a tener que abrir la sociedad, abrirse en la política y abrir más mecanismos que permanecen hoy congelados en la parte de darle posibilidad a las personas, al ciudadano cubano, de que pueda hacer sus negocios y quitar todas las barreras que actualmente existen en detrimento de toda esta capa empresarial que está ahí esperando solamente para poder volcar su talento y su... Bueno, yo creo que evidentemente lo que ocurrió en el 96 con el derribo de las avionetas mostraba claramente el nerviosismo que tenía el régimen de perder el control y sacrificó en un momento en que todavía no estaba muy claro qué iba a pasar con la economía cubana, sacrificó el poder establecer y tener un mayor acercamiento al bloque europeo, lo sacrificó a mandar una señal muy clara que era: no vamos a tener mano blanda, vamos a ser implacables con cualquier persona que trate de retar nuestro poder. Yo creo que ese año 96, el derribo de las avionetas, fue un momento crítico y por supuesto eso trajo como consecuencia el nacimiento de la llamada Posición Común, donde se establecían parámetros muy claros de qué debería ocurrir en la isla para que mejoraran las relaciones con el bloque europeo. Creo que en este momento no hay que perder de vista que en el mismo 96 también se firma, como tú mencionabas, Jorge, la ley en Helms-Burton, y unos meses después caía la Posición Común. O sea, realmente era un panorama bastante complicado que estaba enfrentando el régimen. Sin embargo, después vinieron cambios. En el 98 apareció Chávez y eso empezó a traer otras consecuencias. No sé, ¿qué creen de este periodo entonces? Bueno, estos señores sabían quién era Chávez desde que este paracaidista devenido presidente posteriormente de Venezuela intentó un golpe militar en el año 92. Yo a estas alturas no dudo incluso de que el ascenso de Chávez al poder en Venezuela haya estado muy respaldado por el gobierno cubano desde un inicio. Desde los mismos primeros momentos, Chávez, en cuanto sale de prisión en Venezuela, en época posterior al golpe, por supuesto, cuando sale de prisión como consecuencia del golpe, él visita Cuba. Es el primer país que visita después que sale de prisión. Es llamativo esto porque posteriormente logra llegar con una campaña de éxito masivo, logra llegar al poder en el año 98 y a partir de ahí comienzan los cambios en la manera de concebir la política interna y externa del gobierno cubano. Y se inicia el retroceso en la apertura al negocio privado, comienza en el 98, en el 98 se implementa la denominada Ley Mordaza, la de 88, en contra del periodismo independiente y en general de todos los mecanismos de expresión libre que pudieran haber en el país. Y a partir, es un proceso que cierra con broche, vamos a decir que de oro para ellos, en el 2003 con la Primavera Negra, con la detención de los 75 en marzo de ese año y el fusilamiento de estos 3 jóvenes que habían intentado secuestrar una lancha de tráfico en regla, tráfico de pasajeros en regla, en la bahía de La Habana. Se fusilan estos 3 muchachos, hay una reacción de repulsa a nivel internacional por parte de intelectuales y políticos importantes, especialmente de Europa, que termina por cerrar ese proceso de apertura de relaciones con Europa a un punto casi muerto. Solamente sobrevive un poco más hasta el 2005, cuando ya el denominado mecanismo de financiamiento para el desarrollo cesa con el gobierno cubano en ese momento, en el 2005. Y hay un país que yo creo que dicta, de cierta manera, son como al que los demás escuchan en las relaciones con Cuba, por supuesto, que es España. Y España, no me atrevo a decir que dicta la agenda, pero sí tiene por conocimientos históricos, lazos históricos, culturales, o sea, son muy fuertes, fuimos colonia muchísimos años de ellos, y tiene cierto conocimiento de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, la vida aquí adentro, y tiene muchos descendientes acá adentro. Dentro de esto, junto con los países que sufrieron el comunismo, que pertenecen hoy a la Unión Europea también, que tienen una influencia, conocen los mecanismos represivos y cómo funcionan dentro de los totalitarismos estos de izquierda, y también dictan pautas. Pero España yo creo que es como
la proa, ¿no? Antes con Felipe González, que era del PSOE, después Aznar, los 14 años de Aznar, y posteriormente se suaviza nuevamente la posición con la entrada del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 2004. Yo quisiera recordar la cumbre iberoamericana en La Habana, que fue realmente muy tensa, las declaraciones incluso de Aznar. Recuerdo periodistas de la televisión cubana increpándolo y él respondiendo que él en algún momento vendría a vacacionar en Cuba y que él estaba seguro que las cosas cambiarían. Yo recuerdo que fue una conferencia de prensa bastante tensa, ¿no? Y en el momento aquel, con la visita del rey también, y Aznar, de alguna forma me pareció que era el régimen y la figura de Fidel Castro quiso en algún momento contrastar que el rey era como un amigo, que podía ser más tolerante, y que Aznar tenía una posición más intransigente. En ese periodo del año 99 se da una crisis diplomática entre el gobierno cubano y el gobierno español a propósito de una herencia que el Partido Popular recibió del gobierno de Felipe González, por un acuerdo entre los servicios de inteligencia españoles y el gobierno cubano para que un grupo de miembros de la ETA se refugiaran, tuvieran como refugiados en Cuba. Algo que al parecer el gobierno cubano no declaró como tenía que haber declarado públicamente. Se dio una situación bastante complicada con esto. Ese grupo de etarras fue fotografiado por una agencia internacional de noticias. Esa noticia circuló por todo el mundo como fuego y a partir de ahí ya se precipitaron los acontecimientos. El gobierno de Cuba, sobre la base de incidentes con esta institución que fue el Centro Hispanoamericano de Cultura, que era un apéndice de la Embajada de España en La Habana, el gobierno cubano interviene el Centro Hispanoamericano de Cultura como el puntillazo final. Ya a partir de ahí hay un periodo de cierta tensión que luego con Zapatero vuelve a bajar. Yo quisiera mencionar aquí en toda esta panorámica que estamos dando, el tema de, primero, la tensión que hubo en la comunidad internacional también, lo mal visto que fue el encauzamiento de los 4 opositores que firmaron el documento La Patria es de Todos, y después de eso viene inmediatamente tomando fuerza el Proyecto Varela. El Proyecto Varela, que va coincidiendo con todo este periodo de que aparece Chávez, el gobierno cubano empieza ya a mirar en Venezuela la posibilidad de un sustento económico, empieza a de alguna forma darse cuenta el costo que podría tener los acuerdos con la Unión Europea y a la vez el empuje que venía con el que estaba apareciendo la oposición cubana, ¿no? Entonces a mí me parece que todo esto nos puede dar una panorámica de por qué pasa la Primavera Negra, ¿no? Yo mencionaría, y no quisiera dejar fuera ninguno, 4 proyectos que hay que recordar. Uno es La Patria es de Todos, la Asamblea para promover la sociedad civil, Concilio Cubano y el Proyecto Varela. Pero yo creo que el de más resonancia internacional, porque fue sin duda el Proyecto Varela, porque fue una habilidad política realmente muy perspicaz la idea del desaparecido Osvaldo Payá, que dirigía el Movimiento Cristiano Liberación, de apoyarse en la misma Constitución cubana. O sea, eso le daba más fuerza y ponía ciertamente contra la pared al gobierno, utilizando sus mismas herramientas constitucionales, pues le habría recogido más de 10.000 firmas para pedir cambios en la Constitución, algo inédito en lo que le llevó un gran esfuerzo, no solamente de él, sino muchos colaboradores a través del país, en todo el país, y lo logró. También la visita del expresidente Jimmy Carter, de apoyo, el espaldarazo que le dio aquí en La Habana al Proyecto Varela, y sobre todo para allá, este proyecto tenía una gran resonancia internacional por estas mismas características que te explicaba, y sobre todo en los círculos políticos europeos también. Pero desafortunadamente el gobierno cubano, como es de esperar, no hizo huyó hacia adelante como acostumbraba a hacer Fidel Castro. Es decir, dio el golpe del 2013, encarceló a 75 personas. Este encarcelamiento de los 75 disidentes y miembros de la sociedad civil alternativa están también vinculados con el encarcelamiento de los 5 espías cubanos en Estados Unidos. Hay que recordar que fueron 15 personas detenidas por 5 de los 5 espías, o sea, 75. ¿Qué está pasando ahora mismo en las relaciones de la Unión Europea con el régimen acá de La Habana? ¿Qué está pasando con las relaciones de la Unión Europea con la sociedad civil? Porque evidentemente estamos en un momento distinto. Como tú decías ahorita,
Olivera, las estrategias que usó el régimen en los 90, en los 2000, no son las mismas estrategias que puede usar ahora. Esta élite del poder está llegando al fin de sus días. Como hablamos en el programa anterior, evidentemente está ya transfiriendo el poder a sus herederos, a esa nueva clase política que bueno, allá empieza a tener protagonismo. Y evidentemente el papel ahora no es ganar tiempo, es tratar de enraizar este grupo y legitimar este grupo para que pueda tener una transición o una transferencia suave, como ha mencionado el mismo Raúl Castro. Entonces, en este momento es muy claro que la posición que juega la Unión Europea es fundamental. Tenemos varios bloques que están participando en esta ecuación política. Está por una parte América Latina, de la que han logrado un gran apoyo primero con el tema ALBA y que después se ha transformado, han logrado llegar a la CELAC. Con la Unión Europea andan buscando más legitimidad, quizás la necesaria para poder quebrar el embargo norteamericano, pero evidentemente hay muchas cosas que están tomadas por los pelos, diríamos, porque la situación de Venezuela está creando un conflicto en la región, no tiene el mismo impacto ya, no tenía el mismo peso que tenía Venezuela hace unos años, hace 2 años atrás con Chávez, no lo tiene ahora. Y por supuesto los acuerdos que vaya logrando el régimen con estos otros países no tendrán la solidez que tenían con Chávez vivo, ¿no? La Unión Europea, por supuesto, siempre sigue pidiendo que hayan transformaciones en el tema de derechos humanos, pero la posición común empieza quizás a estorbar a algunos. Hablan de que es necesario un acuerdo bilateral. Lo que pretenden los gobernantes cubanos es crear, ya se sabe, una zona de libre comercio, en el caso del Mariel, con maquiladoras, con inversiones de calado alto. Sí, pero ¿qué gana? Pero aquí en este punto, ¿qué anda buscando la Unión Europea exactamente? Porque por una parte sí está claro que, bueno, quizás muchos ven nuevamente que es la oportunidad de llegar primero a una posible repartición, pero la experiencia que ha tenido el empresariado europeo es pésima en relación a Cuba. O sea, han habido estafas, hay procesos judiciales en camino. Con la nueva ley de inversión extranjera creo que no hay ninguna garantía judicial de que estos empresarios puedan de alguna forma en un litigio con el gobierno cubano ganar. O sea, eso sigue quedando pendiente. Entonces, ¿qué anda buscando la Unión Europea? Políticamente, económicamente, Cuba no tiene ese peso. No sé qué crees tú, Olivera. ¿Qué importancia geopolítica tiene Latinoamérica y Centroamérica y el Caribe? A no ser México, con el cual la Unión Europea tiene un tratado de libre comercio, Chile tiene relaciones muy buenas con Argentina, pero estamos hablando de las principales economías de este hemisferio, o sea, el hemisferio Latinoamérica. Es decir, que el Caribe es dentro de la geopolítica y dentro de la política exterior europea, no es no son países prioritarios, digamos, en la agenda, ni desde el punto de vista económico ni político. Y esto hay que verlo y no hacerse muchas ilusiones. Esto no va a cambiar. Hay zonas, sobre todo los países de Asia-Pacífico, que la crisis mundial, y la Unión Europea va a poner capital donde realmente puedan evolucionar de una manera positiva. No va a invertir en un lugar, por ejemplo, hablando de nuestro país, de Cuba, donde existen una serie de trabas jurídicas, constitucionales. Hace falta desmontar una serie de mecanismos burocráticos que entorpecen tanto la economía exterior como la economía interna. Acercarse a América Latina de alguna forma a través de este tipo de trampolín que Cuba sería, eso ya dado el caso. Y además legitimar a nivel político al gobierno cubano o a los que hereden el poder en Cuba. ¿Tú crees que la Unión Europea está interesada en legitimar a esa clase política? ¿O tú crees que realmente prefieren que haya una transición democrática? Sería preferible una transición democrática a todas luces, sobre todo si los políticos europeos van a ser consecuentes con lo que predican. Es obvio que el gobierno teme que la situación se le vaya de las manos, digamos, la Unión Europea, pero mucho más Estados Unidos, que se cree una desestabilización en Cuba, que desestabilice la región por el éxodo que se va a producir y sobre todo los hechos de violencia, porque una sociedad
que el gobierno ha alimentado durante mucho tiempo odios, rencores, y esto, si no se rompen las barreras que existen, sería algo catastrófico. Pero esto es una dicotomía que genera la política, obviamente, pero que necesariamente la Unión Europea y tanto los Estados Unidos quieren a la vez que haya democracia en Cuba. Cuba no puede funcionar su economía mientras existe el embargo. O sea, ¿crees que de alguna forma la Unión Europea puede funcionar como una especie de bisagra para el tema del levantamiento, resquebrajamiento del embargo, Camilo? El embargo es ley del gobierno estadounidense. O sea, estamos hablando de algo que las dos cámaras del Congreso tendrían que aprobar su derogación, llegado el caso, si se diera esa posibilidad, que además es bastante remota, viendo lo que está sucediendo ahora mismo con la política exterior cubana, la manera en que se han comportado con un caso muy sensible a nivel humanitario como es el de Alan Gross, teniendo en cuenta el tremendo poder que tiene el lobby judío dentro de la política estadounidense. Creo que ha habido un resentimiento que veremos las consecuencias en un futuro cercano. No creo que estas personas con la edad que tienen no van a echar por tierra los fundamentos de su ideología al final de sus vidas. Tal vez el cambio lo considero que sea previsible más con los herederos. Pero eso es un grave peligro, Olivera, porque si no logran estabilizar y legitimar a estos herederos, y estos herederos son los que tienen que salir a buscar esa legitimidad y a estabilizar la economía y la política, el sistema político cubano, pues sencillamente es muy riesgoso. El poder económico va a ir a parar a los herederos, pero estos generales que están actualmente tomando decisiones alrededor de Raúl Castro se van a sostener detrás de la cortina en los cuarteles. Van a estar ahí a la expectativa, y una clase gerencial económica heredera de todo este poder es la que va a tomar las decisiones en Cuba a partir del momento en que Raúl Castro ceda el mando a quien lo herede, llegado el caso. Hay un elemento muy importante que la Unión Europea ha dicho y ha recalcado, que es el tema de los derechos humanos en las conversaciones. Pero también hay algo muy interesante, que es la represión en Cuba, comparativamente, a mí me parece, quisiera equivocarme, que no se está prestándole la atención que merece, porque son represión de baja intensidad, no hay muertos en las calles, como ha ocurrido en Venezuela, por ejemplo, y eso tiende, desde el punto de vista global y mediático, a minimizarse. Sí, pero es muy quirúrgica por el nivel de control social que tiene. Por eso, y entonces me preocupa que esto sea soslayado, que no se le dé la importancia que merece. Y a mí me preocupa esto, que tratando de evolucionar la agenda respecto a Cuba, se tienda a menospreciar, a bajarle la importancia al tema de los derechos humanos dentro de Cuba. No, pero bueno, se ha mencionado que dentro del acuerdo bilateral va a haber una cláusula que va a estar dedicada al tema de derechos humanos. Y bueno, se han hecho también hincapiés, por ejemplo, en el tema pactos dentro de las posibles demandas que se le puede hacer al régimen de La Habana. O sea, habría que ver exactamente cuál va a ser la posición que tomará la Unión Europea y cuáles serán los acuerdos a los que lleguen. Pero se supone que el tema de derechos humanos va a estar presente, ¿no? Todavía confío, voy a dejar una puerta abierta a la esperanza, que la Unión Europea va a seguir insistiendo, pues como debe ser. Catherine Ashton ha hecho varias veces mención del tema de derechos humanos, el tema pactos, incluso en algún momento derechos civiles y políticos lo ha mencionado directamente, ¿no? Usted puede tener un discurso político, puede hablar de derechos fundamentales y derechos humanos, como político, como persona que ejerce, como figura pública, que proyecta este tipo de imagen a los electores, a las personas que le dan el poder de decisión. Pero ojo, porque Cuba, como ya hemos dicho más de una vez, no es una pieza decisiva en la geopolítica internacional. Avisoro un escenario bastante complejo. Cuando uno ve las estadísticas en la violación de los derechos humanos ha crecido de manera progresiva, año tras año, digamos los 3 últimos años. Entonces eso hace difícil cualquier diálogo. Si es un tema que, como ha dicho la Unión Europea, está en agenda, bueno, ¿cómo vamos a sentarnos a conversar si no me da alguna señal que sea un incentivo para conversar? No, me parece que está careciendo de sentido una conversación mientras se siguen golpeando personas en las calles. La cifra de preso político anda por más de 100 personas, es decir, que ha crecido. Y entonces, bueno, ¿qué sentido tiene el diálogo? Ahora la idea del régimen no es ganar tiempo, es realmente poder legitimar esa nueva clase política que le están transfiriendo el poder. Entonces, en todas estas jugadas, el tiempo tienen que usarlo en forma efectiva
sobre todo por la edad de esta élite gobernante, y la necesidad que tienen de avivar un poco la economía, que definitivamente está en un total atolladero, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy importante el trabajo que podamos hacer nosotros también desde la oposición, desde el activismo, en transmitirle un mensaje claro a la Unión Europea, a estos representantes de qué es lo que queremos, por dónde deseamos que nosotros, por dónde avisoramos que se pueden mover las cosas y qué tipo de apoyos también necesitamos, porque creo que con lo que tú mencionabas, Oliver, es muy importante que la comunidad internacional esté muy clara de que esta represión quirúrgica que está realizando el sistema nos va metiendo poco a poco en un callejón sin salida, donde en algún momento, evidentemente, si las cosas no se drenan por la vía política, se drenarán por algún tipo de estallido social o problema de colapso del sistema, ¿no? Bueno, muchas gracias por este programa y nos vemos en otros encuentros.